Soy fiel seguidora de las intervenciones de Jaime Garrido en el programa de televisión de la cadena 4 en España, Cuarto Milenio. Este domingo pasado, Jaime colaboraba como participante en la Mesa de la Conspiración con un tema de lo más tenebroso, la pedofilia. Dicho programa se emite los domingos y lo que hago es seguir las publicaciones de Twitter a través del hashtag Cuarto Milenio, ya que hasta unas horas después de emitirse en España no está colgado online. Y así voy viendo y revisando lo que se está comentando en el programa. Marcelino Madrigal es un usuario de Twitter desde prácticamente los inicios de esta red social. En sus menciones de Twitter a Cuarto Milenio decía lo siguiente: ¿saben qué hizo Twitter después de que denunciara miles de casos en su red? Eliminar mi cuenta. No hay que decir mucho más. Hashtag Cuarto Milenio. Otro de sus tweets decía: después de miles de denuncias de pederastas en Facebook y Twitter, lo único conseguido es ser ignorado y apaleado. Me ahorro el hashtag Cuarto Milenio. Y doy fe de que Madrigal lleva años denunciando este tipo de cuentas en redes sociales. Tener en cuenta este hecho, que nada tiene de aislado, es comprender uno de los grandes por qué sobre lo que hoy abordamos. Muchos de nuestros seguidores sabrán quién es la cuenta de Técnico Preocupado, una persona que a través de su blog ha destapado supuestamente una red de pederastia en España que implica a personas de las llamadas altas esferas. Si aún no sabéis de lo que estoy hablando, lo único que tenéis que hacer es poner en el buscador pedofilia y Bar España y algún artículo os saldrá. Técnico Preocupado ha sufrido un acoso por parte de las redes sociales demoledor, hasta el punto de que ya no tiene actividad desde hace unos meses por el bloqueo sufrido en dichas redes, además de que al parecer, por lo que he podido leer, ya que hay muy poca información sobre lo que le está pasando, le han requisado los ordenadores y está a espera de juicio. Lo que no he podido descubrir todavía es de qué se le acusa. También el foro donde publicaba ha borrado todos sus hilos de conversación sobre el Bar España. Un asunto del que, por supuesto, nada o poquísimo ha salido a la luz pública en los medios oficiales, como la televisión, radio o periódicos de gran tirada nacional. Sobre Bar España hay vídeos con testimonios de los supuestos niños abusados, que ahora ya son adultos, y una gran investigación detrás que deja sumido en el más absoluto terror a cualquiera. Lo más increíble de todo, aunque a estas alturas ya nada nos sorprende, es el total y absoluto silencio de nuestro sistema, de nuestros medios de comunicación. En el programa de Cuarto Milenio pasado se decía que sobre este tema hay como una especie de silencio social. Pero ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar de una sociedad que de lo que está informada y por lo tanto es consciente es de lo que el telediario de cada día le dice? ¿Cómo esperamos que haya una alarma social? La sensación de la única alarma social que a uno le queda después de consumir día tras día el informativo de turno es la ansiedad por saber quién va a ganar la Liga o la Champions. Eso sí que es interesante, relevante y, por supuesto, es de lo que hay que hablar y de lo que verdaderamente preocuparse. Por lo menos eso es en lo que los medios oficiales quieren que enfoquemos nuestra atención y, por supuesto, que lo consiguen. Una de mis amigas fue agredida con 10 años en la misma puerta de su casa. Una amiga de mis hermanos pequeños, con la misma edad que ellos, fue agredida sexualmente con 6 añitos de edad en el mismo parque donde cada día jugaban. Por suerte para mi hermana pequeña, ese día ella no estaba allí. En uno de mis retiros espirituales me hice muy amiga de unas chicas mexicanas de mi misma edad, más o menos. Una de ellas era psicóloga. Con ellas compartí algunos días de conversaciones maravillosas. En una ocasión, una de ellas dijo que estaba en tratamiento psicológico y que le iba muy bien, ya que gracias a la regresión había recordado cómo fue abusada sexualmente siendo un bebé en el seno de su propia familia. Nos contó los detalles y yo sinceramente no lo podía creer. Mi argumento de ese momento fue decirle que la mente es muy poderosa y que tal vez ella se lo estaba inventando. Me aseguró que no era así, ella había revivido todo y con todos los detalles.
Nuestra amiga psicóloga me dijo en aquel entonces, y estoy hablando de hace unos 12 años aproximadamente, que en México se calculaba que el 60% de los niños habían sufrido abusos, pero que la mayoría no lo recordaba porque la mente tiene este mecanismo como de seguridad para bloquear recuerdos dolorosos. Además, me dijo que estos abusos eran perpetrados normalmente por familiares y amigos cercanos a los niños. Pederastas los hay en todos los niveles y estamentos sociales, eso es un hecho. Después llegó el despertar de Internet, donde me encontré con el caso Franklin de hace unos años, cuando comenzaba con el blog de 2012 y más allá. El que busca finalmente encuentra, y eso me pasó a mí. Un caso de lo más escalofriante que tuve la mala suerte de conocer en detalle, ya que lo investigué en profundidad y que realmente me dejó desconcertada porque hasta ese momento esa era una realidad que yo desconocía en su profundidad. Un documental demoledor que expone una cruel realidad escondida y tapada con mucho propósito. Un documental censurado del que alguien hizo una copia y desde entonces se mueve por internet. Como dice el abogado investigador del caso Franklin en el documental, los medios de comunicación, si controlas el poder judicial, si controlas la policía, eres dueño del sistema. Después me encontré con la web Infowars de Alex Jones y pude ver sus informes de que en Irak Blackwater tenía campamentos secretos de niños iraquíes. En la web de Alex Jones habían colgadas fotos de niños en jaulas, como si fueran animales con los que van a traficar, además de vídeos explícitos de soldados torturando sexualmente a una niña iraquí. Tuve la mala suerte de encontrarme con este material del que no he vuelto a saber más en Internet porque no lo he vuelto a encontrar. Niños que supuestamente ya hay informes sobre ello, como digo, que Blackwater, un ejército privado de Estados Unidos, robaba para explotarlos en la prostitución en Irak. Pero, amigos de 2012 y más allá, la verdad es más difícil de tapar, sobre todo en estos tiempos que vivimos. Me gustaría daros unas cifras que me he encontrado buscando información sobre este tema en Internet, que son como poco escalofriantes. De acuerdo con la organización civil Inocencia Interrumpida, las cifras sobre abuso sexual infantil son aterradoras. Comenzamos. Una de cada 4 niñas es abusada sexualmente antes de cumplir los 18 años. 1 de cada 6 niños es abusado sexualmente antes de cumplir 18 años. 1 de cada 5 niños es abordado sexualmente a través de Internet. Casi 70% de todos los ataques sexuales, incluyendo las agresiones a adultos, ocurren a niños de menos de 17 años. Hoy existen aproximadamente 39 millones de sobrevivientes de abuso sexual infantil en Estados Unidos. Los niños están en riesgo de ser abusados sexualmente incluso dentro de su propia casa. Entre el 30 y el 40% de las víctimas son abusadas por un miembro de la familia. Otro 50% son agredidos por alguien fuera de la familia, pero a quien conocen y en quien confían. Aproximadamente el 40% son abusados por algún niño mayor conocido. Por lo tanto, solo un 10% son humillados por un extraño. El abuso sexual puede ocurrir a cualquier edad e incluso más tempranamente de lo que nos imaginamos. La edad media de los abusos sexuales denunciados es de 9 años. Más del 20% de los niños es abusado sexualmente antes de cumplir los 8 años. Cerca del 50% de las víctimas de violaciones con un objeto y tocamientos forzados son niños menores de 12 años. La mayoría de los niños no revela haber sido abusado, incluso si se le pregunta. La evidencia de que un niño ha sido abusado sexualmente no es siempre obvia y muchos niños no cuentan que han sido agredidos. Más del 30% de las víctimas nunca revela la experiencia a nadie. Las pequeñas pueden no reconocer su victimización como un abuso sexual. Más del 80% de las víctimas niegan o son reacias a revelar el abuso. De las que sí lo delatan, aproximadamente el 75% lo hace accidentalmente. De aquellas que sí lo hacen intencionalmente, más del 20% eventualmente se retracta, aunque el abuso efectivamente haya ocurrido. Las falsas acusaciones constituyen solo entre el 1 y el 4% de las denuncias. De estas, 75% son realizadas por adultos y 25% por niños. Los menores solo realizan falsas acusaciones un 0,5% de las veces. Podéis encontrar todos estos datos en www.inocenciainterrumpida.net. Conocer.
adentrarse en el mundo del tema que tratamos hoy quiere decir literalmente profundizar en el peor de los infiernos. Algo que puede ser muy peligroso si uno no está lo suficientemente desapegado y elevado como para que no le afecte de forma radical lo que allí se encuentre. De no ser así, esa realidad es tan sumamente tenebrosa que puede hacer desaparecer la poca fe que tengamos en el ser humano. Para hablar de todo ello tenemos hoy a Jaime Garrido, que fue invitado a la mesa de debate en el último programa de Cuarto Milenio, donde trataron esta espeluznante cuestión. Como ya sabéis, Jaime es arquitecto profesional, además de artista, escritor, buscador incansable de la verdad. Os recomiendo que visitéis su web, se llama haigar.es, haigar con 2 R's finales.es. Una verdad que tiene diferentes matices y niveles en el caso que hoy nos ocupa. Por un lado tenemos a pedófilos o pederastas dentro del mismo núcleo de la familia o conocidos cercanos, también desconocidos que viven con este tipo de perturbación y que operan en cualquier estamento social. Por otra parte, nos encontramos con estas personalidades depredadoras en Internet a la caza y captura de menores y finalmente nos encontramos con lo que sea tal vez la realidad más difícil de asimilar de todas, que el poder más elevado, y aquí incluimos también a los organismos religiosos, operen detrás no solo del consumo de la élite de este tipo de perversiones, sino de la mafia que lo promueve y, lo peor de todo, un sistema corrupto que lo encubre. Jaime, muy bienvenido y disculpas por tan extensa introducción. Cuando quieras, estamos deseando escuchar tu exposición y mapa mental sobre lo que has denominado pederastia, la destrucción de almas. ¿Qué tal estás? Estoy ahora. Primero que mi cámara no sé qué le pasa, porque funcionaba perfectamente el otro día. Y una, dos, o al pasar el limpiador de Google, ese que te da derecho a borrar todo tu historial, algo ha hecho en Hangouts, pero también en Skype. El caso es que ni siquiera en el ordenador encuentro dónde activarla. Y bueno, es la primera vez que me hace esto. Así que no sé, desde el domingo, curiosamente, noto el ordenador un poco raro. Y tengo miedo, y lo decía en el programa, porque primero el tema es de los más delicados. Es más, no pienso decir ningún nombre, por más que me lo reclamen algunos por Facebook. No es esa mi labor. Mi labor es un poco la visión global, el aunar todos los aspectos que has citado antes y alguno más que no se cita y alguno más que incluso ni conocemos. Y tratar de, con mis mapas mentales, pues hacer un mapa de viaje para saber dónde estamos, cuáles son los puntos importantes y sobre todo al final qué soluciones podemos aportar, ¿no? Bueno, para un poco para que digas algo. Perdona, es que estaba viendo el chat de YouTube y me quito el micrófono cada vez que hablas tú. Pues me parece perfecto, Jaime, cuando tú quieras. A ver, yo seguí el programa de Cuarto Milenio y pues como siempre me pareció que te faltó más espacio a ti para hablar, ¿no? Para exponer, porque, bueno, pues sí que es verdad que como dices hay muchos niveles y bueno, pues vamos a ver qué nos encontramos y qué podemos hacer con este tema Pues venga, tan macabro. vamos con el esquema mental. Decía en el programa que tenía miedo de hablar, tenía miedo de callar, tenía miedo de lo que iba a decir y de lo que no iba a decir, tenía miedo de que me creyera la gente, pero tenía miedo de que no me creyera y tenía miedo de las represalias también. Sobre todo porque las represalias no es que me vayan a dar una paliza en la puerta de mi casa, es que lo primero que puede ocurrir es que estas redes te coloquen en tu ordenador cuando te conectas a internet y estamos todo el día, o a través de la wifi o como les salga de las narices, y te metan ellos mismos pornografía o enlaces en tu ordenador. Y eso, si lo hacen con la CIA, lo hacen con el FBI, lo hacen en las grandes corporaciones, ¿qué no nos van a hacer a nosotros? Si te llenan el ordenador por las partes traseras o por las puertas traseras de todo tipo de porquería y luego viene la policía y la encuentra, ¿cómo te justificas? ¿Quién va a creerme a mí si mañana salgo en los periódicos diciendo se ha investigado a Jaime Garrido, que estaba en contra de la pederastia, y resulta que tiene 400.000 archivos en su casa? Y yo no dudo que haya policías honrados, incluso la mayoría, incluso el 90%. Pero también hay herramientas del sistema dentro de la policía y cuando vienen a inspeccionarte, ¿quién asegura que no te están metiendo en ese mismo momento la información inadecuada? Otra cosa es que te encuentren vídeos y cajas y hasta lo reconozcas, ¿no? Pero yo estoy seguro que también lo utilizan un poco como para presionar a los más rebeldes, digamos, ¿no?
Y llegado el momento, nadie está libre de pecado. Además, nadie te va a defender. Mañana salgo en el telediario yo diciendo de mí eso, o tú, ¿y quién va a ir a defenderte a dónde estás? ¿O quién va a venir aquí? Dirán, qué engañado nos tenía. Nos decía una cosa y hacía otra. Y ya está, a otro tema, porque este ya dejará de estar vigente pronto, ¿no? Entonces, el miedo a esto es mucho, porque como además esto estaba muy extendido y es, como decía en el programa, la conspiración de las conspiraciones. ¿Por qué? Porque desde aquí sujetan todas las demás conspiraciones. Para asegurarse la fidelidad absoluta, en la vida real, en la calle, ninguno lo conseguimos, ni con promesas, ni con una relación a largo plazo bien establecida, porque de repente unos evolucionamos por un lado, otros por otro, cambiamos, ¿y qué ocurre? Pues que te traiciona el menos pensado. O tú hasta te puedes encontrar traicionando o es percibido por la otra persona como una traición lo que tú haces. Y bueno, nos justificamos ego contra ego, nos separamos, no nos hablamos y la culpa siempre es del otro. Pero en los negocios de poder absoluto no pueden jugársela a que uno traicione a otro, porque hay mucho dinero en juego y la única manera de asegurarse es que sepas fehacientemente que el otro nunca va a poder hacer nada en contra de ti porque tú, o en este caso la red, tiene datos que le hundirían la vida. Por tanto, esta gente acaba o siendo fiel a esta red asquerosa, o acaba suicidado, o acaba expuesto. Por ejemplo, no sé cómo se llama, Josprin o el Jospran, no me sale el nombre, este belga, bueno, que estaba en el Parlamento Europeo, no, el Banco Mundial, perdón, ¿no? Jospin, ¿te suena? Sí, hablasteis de ello en Cuarto Milenio, sí. Bueno, pues a este hombre yo no sé si era como le han pintado o sencillamente las pruebas las fabricaron y las pusieron a la luz pública, ¿no? Pero me consta, este es un dato que he dicho en una radio, a mí me llega información de todas las partes, no solo de Internet. Yo no me manejo solo con lo de Internet porque podría no estar en demasiadas certezas, ¿no? Tengo mi propia experiencia personal y a veces me cuentan cosas personas en las que confío en su criterio y en las que confío en sus datos. En algún momento, que no recuerdo cuándo, y si me torturan no podré decirlo, así que ni lo intenten, alguien me comentó, alguien que tenía que ver con fuerzas de seguridad, me comentó que un alto cargo de un gobierno español, cuando iba de visita a Marruecos, le metían jovencitos en el dormitorio. Jovencitos es el eufemismo de menores de 18. Yo no sé si tenían 17 años y 364 días o tenían menos. Eso no me lo especificaron. Pero me dijeron que era un gran problema de seguridad el manejar esa situación y que era habitual. No es que fuera un día que había bebido mucho y se lo encontró en una discoteca. No, no, es que esto era habitual. Recordemos que en Marruecos está castigada la homosexualidad y no sé si creo que es un delito y te meten en la cárcel por ello. Sin embargo, el propio gobierno de allí facilita a los gobiernos extranjeros compañías con menos de 18 años. ¿Qué nos hace suponer que no va a estar grabada esa relación? Y si graban a ministros, si graban a sus secretarios y a jefes de Estado, luego les tienen absolutamente sujetos. Y si eso pasa en Marruecos, no va a pasar en Estados Unidos, en Rusia, en Irán, en cualquier lugar del mundo. No se está todo el mundo grabando a todo el mundo. Eso a nivel solamente de espionaje de clase B. Pero para llegar a esa situación uno tiene que estar muy seguro de que no le van a grabar. Por tanto, cuando hablan de estas leyendas urbanas, que a lo mejor no lo son, de logias donde se juntan gentes que desean el poder y que utilizan a niños y a vírgenes para sus ritos de no solo de iniciación, sino de fidelización. Y que lo graban y guardan esos vídeos, evidentemente, si un presidente de gobierno americano ha hecho estas barbaridades y están grabadas, va a ser siempre fiel a su hermandad. Que también vaya palabra, ¿no? Hermandad. Pero bueno, vamos a llevar un poquito de orden. Esto es la explicación de por qué tengo yo miedo a esto, ¿no? Y claro, detrás de lo aparente, si escarbas, yo he detectado que hay varias capas de realidad, hasta llegar al núcleo oscuro. La capa cero es la de no querer ver. Esto no existe, no lo sé y no me ocupo. Esta es la capa del nivel más básico del ser humano o del humano que hay pisando en la Tierra. Es la persona que no quiere meterse en ningún tipo de lío, ni siquiera en el lío que le lleve darle vueltas a su cabeza más de 2 minutos. Por tanto, para capa cero, esto no existe. Sencillamente no oye, no ve cuando se le habla. Los que tampoco quieren oír
son aquellos que se quedan en la capa 1, que es la explicación de que todo esto es una cosa que tiene que ver con el cuerpo, que son casos aislados y que son guarros, pervertidos, animales, que maltratan al humano y que son anomalías. Y como son anomalías y son gente asquerosa, lo que hay que hacer con ellos es castrarlos y meterlos en la cárcel o matarlos. Esa es la solución para la gente de la capa 1 y no quiere darle más vueltas a la cabeza. En la capa 2 entraríamos en un tema que la gente no quiere tocar. Estamos con otro sentido, no, tocar en el sentido alegórico, ¿no? Y es que podría ser que esto tuviera que ver con el cuerpo y con la mente, cuerpo más mente. Entonces la justificación de esta gente o lo que esta gente entendemos o hemos entendido, porque yo a lo mejor he pasado por todas estas capas, que nadie piense que he salido de una nave espacial y ya he llegado al final solito y sin ayuda, no, no. Yo he ido pasando por situaciones. En la capa 2, que también puede tener que ver con las edades y con la experiencia en la vida, en la capa 2, mente-cuerpo, pues bueno, pues siempre ha existido, habrá quien diga que esto corresponde al cerebro reptil y que es un instinto básico y que no nos lo podemos quitar. Nos podrán decir que es cultural, de hecho en algunas culturas africanas, pues los padres enseñan a los niños lo que es el sexo acostándose con ellos, en algunas tribus muy localizadas, en otras nunca ha estado mal vista la relación con gente de menor edad hasta cierto punto. En la Grecia clásica, recordemos, a la mujer se la tenía para reproducir y poco más, y los hombres estaban con sus efebos, que eran menores normalmente, no sé hasta qué edad, pero menores, y admiramos una cultura griega y somos hijos de Grecia, como dije en el programa, y hijos de Roma, y esa cultura griega y romana practicaba todo esto, lo practicaba de forma normal y absolutamente habitual, y estaba bien visto socialmente. Entonces hay quien puede entender que, bueno, que es un tema cultural y que hay que normalizarlo, como piden algunas asociaciones pro pedofilia. Recordemos aquí que pedofilia es el gusto sexual por los niños, sin contacto, es el gusto. Desde el punto de vista de la libertad de pensamiento, pues uno puede pensar que uno es libre de que le guste lo que quiera, como si le gustan las patas de elefante y sueña con rozarse con ellas mientras le gusten y no vaya a los zoológicos a dar la lata, pues bueno, ¿qué ocurre? Que el que es pedófilo a lo mejor llega un momento que da un paso adelante. Y eso es lo que la sociedad evidentemente no puede permitir y lo que más horror nos causa. Y cuando da un paso adelante y entra en contacto físico con los niños, entonces le estamos llamando pederastria, que es relaciones sexuales, tocamientos o abusos de los niños. Pero en esta etapa de capa 2, solo estamos admitiendo que puede ser un tema mental, cultural, que quizá no sea tan grave. Hay quien dice que es una forma de cariño mal encaminada. Hay quien ya le está llamando a esto orientación sexual y lo quiere equiparar con otras orientaciones que hasta ahora eran mal consideradas socialmente y ahora estaban perfectamente aceptadas, incluso promocionadas. El dato que tú antes has dado de que esto ocurre en el 70% de las veces en el hogar, esto yo me lo he querido siempre, siempre hasta el otro día. Porque al fin y al cabo, esto es un dato oficial. No quiero decir que no ocurra muchas veces, pero ¿quién hace las estadísticas? ¿Quién cuenta casa por casa el número de niños que tienen este problema? ¿Y quién hace el porcentaje? ¿Acaso estamos contando en este porcentaje los 2.000 niños que desaparecieron el otro día del campo de refugiados sirio? Porque si esos 2.000 niños son abusados, desde luego no van a ser abusados en su casa. ¿Esos 2.000 niños entran en las estadísticas o solo en las estadísticas de desaparecidos? Estos niños que son torturados por grupos llamados hermandades o como le queréis llamar, élites del poder, ¿estos están dentro de la estadística? Pero ¿quién hace las estadísticas? ¿Quién controla las estadísticas? Yo no dudo que en la base, como en todo, las estadísticas sean correctas y las personas que toman los datos con mayor o menor vagancia o mayor o menor criterio, con mayor o menor contestación sincera de quien nutre los datos, sean ciertas. Pero luego todos esos datos van a un lugar para ser sumados. Y en ese lugar que se suman es donde yo sospecho que puede haber todo tipo de manipulaciones, tanto para arriba como para abajo. Entonces quiero ya hacer un llamamiento en este punto y decir que no me creo que el 70% ocurra en el hogar. Solo ocurre el 70% de aquellas que son claramente encontradas o denunciadas.
todas las que no son denunciadas, todos esos niños que desaparecen en el mundo y mueren, porque no vuelven a aparecer nunca, todos esos niños no están en las estadísticas. Por tanto, ocurre el 70% en el hogar de aquellas que ocurren a nivel de calle, que puede ser a lo mejor el 20% de las que ocurren a nivel mundial. Así que, aunque es horroroso, no culpemos del todo, de momento, a los humanos, solo de esa parte. Y dentro de eso, bueno, luego lo diremos luego, que quizá no haya tanto humano dentro de eso. Hay un porcentaje de gente que entra en la pedofilia y a lo mejor accede a la pederastia a través del porno, que ya sabemos que está absolutamente por todas partes. Tú escribes en Google culo porque eres dibujante de bellas artes y quieres dibujar la anatomía de esa parte del cuerpo. Y aunque hay culos en las playas y nadie se escandaliza ya por ello, pero tú pones culo en internet y te salen inmediatamente 400.000 páginas de porno. Y si pinchas en uno por lo que sea, pues vas a ver que se te empiezan a abrir ventanas o que te empiezan a mezclar imágenes con las que tú querías ver de culo de otras cosas. Y quiero decir aquí que yo en su día, cuando tenía 27 años, escribí mi primera novela y era erótica. Y era muy morbosa, hasta el punto que yo pensaba que había llegado a lo más morboso de la historia del erotismo, ya rayando casi lo que es lo siguiente a lo erótico. Y bueno, en esa época no había mucho internet y yo lo que conocía era lo que conocíamos los chavales de la época, 4 revistas que te comprabas y tenías en tu casa, pues porque lo hacían los demás, tú también lo hacías, ¿no? Pero no había internet y no llegabas mucho más allá en tu imaginación que 20, 30 cosas. Cuando apareció internet me di cuenta que mis historias eróticas eran como las de Caperucita Roja, eran casi infantiles, porque lo que hay en internet es salvaje. Cuando empezó internet daba igual lo que tú pusieras porque te salían niños pequeños. O sea, quisieras o no, te salían niños, fotos de niños, y si pinchabas un poco te podían salir hasta vídeos. Yo cuando ahora he hecho el programa he preparado el programa de la pedofilia, no me he atrevido a poner más que culito en internet, por miedo a que si busco algo más o busco algo de información para ver cómo está el tema ahora, pues se me empiecen a entrar enlaces y no sé lo que pasa en la parte trasera del ordenador y no sé qué va a ocurrir mañana cuando salga el programa y me quieran investigar y me quieran culpabilizar de algo. Evidentemente, ¿cómo justifico yo cuándo entro y cuándo no entro? Si os fijáis en el programa, Iker le pidió perdón al maestro Enrique de Vicente por haberle hecho indagar en estos asuntos, porque Enrique Vicente habrá tenido que entrar en internet a ver qué se está cociendo, como cualquiera, pero es que no hay que poner mucho para entrar. Es que lo divertido, hablando sarcásticamente, es que está a disposición de cualquiera en 3 minutos. No tienes que buscar mucho. ¿Por qué se está deteniendo a gente y no se está deteniendo a Google por facilitar los accesos a esta información? ¿Por qué YouTube permite que se emitan vídeos de esto y tú, sin embargo, pones un vídeo tuyo enseñando, pues yo qué sé, el culo y te lo censuran porque no, los contenidos no son adecuados? Igual que ¿por qué permiten los vídeos de ISIS decapitando gente? ¿Es que eso no es violencia? Algo hay en los sistemas, en el poder, en las herramientas que usa, que facilita que esto ocurra. No facilita, vamos a decirlo ya, promociona. Se está promocionando. Dime, Es dime. más, Jaime, las personas que denuncian este tipo de cuentas en las redes sociales, les eliminan la cuenta a ellos, a los que han denunciado este tipo de cuentas pedófilas. Imagínate, hasta ahí hemos llegado, ¿no? Bueno, Claro, ahí a veces la gente nos pide pruebas a nosotros, como si nosotros trabajáramos para alguien. ¿A ti te paga alguien por estar aquí, Karen? pues de momento no. A mí tampoco, ni lo pretendo, ni aunque te pagara las visitas YouTube, te iba a pagar para que salieras de pobre con lo que se arriesga dando la cara, ¿no? Entonces, nosotros no hacemos esto por dinero y lo hacemos porque queremos un mundo mejor y hay que hacerlo, evidentemente, entre todos. Y hay que denunciar lo que creamos que es denunciable, pero hay que cubrirse las espaldas para seguir mañana luchando en la siguiente batalla. Así que no esperéis nombres aquí, pero lo que sí está claro es que el acceso al porno duro, al bestialismo, bueno, al snap no sé porque ahí no lo he encontrado nunca, pero dicen, y tampoco sé cómo se accede, que está el deep internet o el black internet, o no sé cómo le llaman, donde está el 80% de la información y ahí puedes contratar hasta asesinos. Entonces, amigos,
¿de qué estamos hablando? Si estamos permitiendo esto desde las herramientas de la tecnología, con lo fácil que sería cerrarlo, pues esto hay que decir que está siendo promocionado. Por acabar con esta capa 2 de mente-cuerpo, pues decir que hay mucha literatura científica en Internet que dice que la pedofilia procede en gran medida de raíces genéticas. Toma ya, nos están culpando de llevar en la sangre esta historia. Habla de tumores cerebrales que pueden provocar en las neuronas lo que sea que provoca, que hace que uno derive su gusto sexual hacia los niños. O sea que ahora también son culpables los tumores. Otra justificación es que los humanos que lo han sufrido tienden a repetirlo en un 90% de los casos. Joder, aún encima que te lo hacen, lo vas a repetir. Y otros lo justifican desde que son traumas, complejos, filias, en fin. Están dándonos a entender los que se quedan en esta situación, en esta capa, los que promocionan el entendimiento de que esta es la realidad única y los que quieren creer que esta es la realidad final, nos están diciendo que el ser humano es culpable de esto, que somos muy malos, que somos horrorosos, que somos unos enfermos, que somos unos dementes, que somos, bueno, en fin, como para meter a todos en una cámara de gas y cremarnos, ¿no? De paso. Ante todo esto, y antes de pasar a la tercera capa en el mapa mental que he hecho, veréis que hay unas nubecitas marrones, porque son de mierda, de caca, que pone varias cosas. Vamos una por una. Romper familia. Para que no llegues a la capa 3, porque todo esto son cortinas de humo que sí, que ocurren en la realidad, pero que independientemente de que haya o no perturbaciones, que haya o no tumores, que haya o no raíces genéticas, la promoción lo que está buscando es culpabilizar al ser humano de la calle y crear una cortina de humo respecto a lo que yo decía en el programa del centro del bosque. La niebla esa la crean para que tú no veas qué es lo que hay detrás, que sería la capa 3, que has puesto el tal, vale, que sería la capa 3 que señala a las élites de poder para ritos y control. Entonces ellos colocan en medio entre su capa de realidad, entre que sepamos que está promocionado y que está usado por ellos, y la final en la que hemos aceptado que el ser humano tiene culpa, pues han puesto, su nube de romper a la familia, de desestructurarla, y esto, desde luego, rompe familias completamente. Donde un niño ha tenido este problema, el niño no vuelve a levantar cabeza, o guarda el secreto cuando lo descubre la familia también se destroza. Y tengo amigos muy cercanos que han tenido este problema no sé si en la infancia o en la juventud, en la iglesia, con curas, ¿no? Que además no fueron ellos los únicos, fueron muchos más, y para colmo el cura se fue de rositas a la otra vida. Para romper la familia, desde luego, es una herramienta fabulosa y lo están consiguiendo muy bien. Romper la familia es un objetivo que tienen desde hace tiempo, porque si el individuo se queda solo, sin los apoyos de sus familiares, de sus amigos, pues es mucho más vulnerable al sometimiento a la voluntad del poder. Ya no hablo del poder de los gobiernos, sino del poder que está detrás de los gobiernos. Por otro lado, la ventana de Overton es un sistema establecido con una serie de pasos, lo podéis encontrar en Internet, que bueno, está explicado, por ejemplo, con el canibalismo. Cuando alguien quiere un poder público, o los que están detrás de todos quieren que algo se imponga en la sociedad, en una sociedad o en todas las sociedades, pues lo que hacen primero es, de algo que es tabú, empiezan a hablar. Es decir, el canibalismo ni se habla porque es algo que nos parece a todos horroroso. Bueno, pues se empieza a hablar como tabú. Cuando ya la gente ha entendido que es tabú, porque se habla mucho que es un tabú, pues se le quita el tabú y se empieza a hablar como algo horroroso, sencillamente. Después, como algo que algunas tribus hacen en algunos lugares del mundo, que es un tema cultural, que es un tema que en ciertas situaciones, si se cae un avión, pues te puedes comer a los que tienes cerca si están muertos, o te puedes comer un brazo y el resto del cuerpo te puede servir para llegar vivo a destino, ¿no? Para que te encuentren. Y, bueno, pues una serie de pasos que van siguiendo hasta que acaban haciéndolo normal, y de normal lo acaban hasta promocionando. Bueno, esto que es un caso extremo, que no se ha dado, sin embargo, con otras situaciones. Lo que no quieren que ocurra, o lo que no queremos que ocurra, te lo empiezan a hacer parecer ahora como probable,
Eso sí, a vista 10 años, luego a vista 5, y cuando te quieres dar cuenta estás viviendo con eso que te parecía tan horroroso, porque de tanto comentártelo, pues ya lo has asumido. Por tanto, esta gente planifica y agenda todas las acciones que tienen que ver con su realidad deseada y que siempre es en contra de la nuestra. Y la pederastria es una herramienta demasiado poderosa para crear un choque en la conciencia de la gente. A unos nos puede despertar, pero a la mayor parte de la gente la deja destrozada completamente y prefiere no enterarse y prefiere no escuchar nada de esto porque le parece tan horroroso el mundo en el que vive que no quiere saber de los horrores, ¿no? Otra función que cumple el uso de la pederastria contra el ser humano es la creación de memos, sencillamente. ¿Quién sería el memo? El que cae en la trampa, el que cae en la niebla, en el bosque, y se entra en la pedofilia y pasa a la pederastia como individuo que ahí pues revierte todos sus anhelos, sus ansias, sus frustraciones, sus enfados con la sociedad, y poco a poco se va metiendo en ese círculo y acaba no pudiendo salir. Lleva una doble vida, una triple vida. Esa gente que sí existe, que a veces cogen, pues son los tontos útiles que utilizan para tapar lo que hay detrás, que es mucho más poderoso. Evidentemente es utilizado también en el caso de los MK Ultra, destrozan la vida de un niño y lo programan, eso lo podéis encontrar en internet, está perfectamente explicado, documentado y tiene años y años y años de utilización, y luego a la persona que le han hecho su esclava mental la activan porque han disociado su personalidad o han roto el alma, que es lo que podemos decir aquí, y una persona que ha perdido el alma y que se ha convertido en un psicópata, pues la puedes utilizar para tus fines. Y aquí también hago un inciso. Yo me creo que se puede programar a una persona, porque cuando yo era chavalín, con 12, 13, 14 años, yo jugaba con temas de parapsicología y un grupito que teníamos, y bueno, y hacíamos algunas hipnosis, bueno, las hacía yo para ser exacto, más que hipnosis, sugestiones mentales, ¿no? Simplemente con una voz, relajando y dando unas instrucciones a la mente, y a las personas, a los amiguetes y amiguitas que yo dormía, digamos, pues les daba una orden que tenían que hacer en un momento que escucharan una palabra mía. Y entonces, por ejemplo, si yo les decía vaca, sin venir a cuento, pues aunque hubieran pasado 10, 15, 20 minutos, a lo mejor les tenían que tirarse en el suelo y patalear y quitarse un zapato y comérselo, por decir algo. Bueno, pues os puedo asegurar que funcionaba. Lo hice 1, 2, 3, 4 y 10 veces y no tenía más que 13 años. Y por supuesto no soy ningún poderoso mental para hacer estas cosas. Así que la mente humana tiene sus agujeros por los que se puede penetrar y se puede programar a alguien. De hecho, cada día nos parecemos más a lo que vemos que son los ordenadores. Y por último, también a través de la pederastia generan redes de esclavos sexuales que los utilizan pues para vigilar, para controlar a gente poderosa, para aliviar tensiones en grupos de poder. Me contaba el otro día una persona cercana que me vio en el programa y me decía: Jaime, en el mundo de la construcción muchas veces nos han llevado, cuando íbamos fuera de Madrid, promotores a nosotros como edición facultativa y a mejor a gente que tenga que ver con la administración pública, nos han llevado de putas directamente, y claro, cuando vas de putas con alguien y te lo paga, luego te pasa la certificación y si le pones un 20% más, pues ¿qué vas a hacer? Pues efectivamente, si eso se hace a nivel normal, entre comillas, imagínate que te graben, pues ya te tienen cogido para toda la vida. Entonces, estos niños o jovencitos que son esclavos sexuales, y también ayer veía un trozo de un programa de una chica prostituta rusa que decía cómo la trataban y cómo la pegaban y cómo sufría vejaciones de todo tipo, pues claro, cuando estás aterrorizado, te ponen una pistola en la cabeza, da igual que tengas 18, 28, 14 años, haces lo que tengas que hacer para sobrevivir hasta el día siguiente. Y esta gente que hace esto, que yo le llamo no humanos, creo que tienen cuerpo humano exactamente, pero no tienen la parte de humanidad que los demás nos impide hacer esto, que es lo que llamamos alma. Si no tienen alma y no son humanos, pues que no nos lo junten con nosotros. Yo no acepto la responsabilidad sobre esta atrocidad. ¿Algún comentario, Karen? Karen, dime que sigues ahí. ¿Hola? Karen. Perdona, Jaime, Ay, es qué que susto.
estaba con el micrófono apagado, pero si no, escuchándote atentamente. ¿Te parece que pongamos en la pantalla el mapa mental mientras vas hablando? Sí, yo lo estaba viendo, por eso no sabía si estabas ahí o no. Es que para poder hablar tengo que salir del mapa mental y entrar en el Hangout. Vale. Bueno, ¿algo que comentar sobre esto, sobre la ventana de Overton o los MK Ultra, las redes de esclavos? No, me parece que está súper bien explicado y súper bien tejido todo. Hay muchos comentarios en YouTube, así que, bueno, pues tenemos mucho público y muy activo, además. Es que es un tema que se las trae. Pues seguimos con el mapa mental. Yo estoy totalmente de acuerdo hasta ahora con todo lo que has dicho. Vale, pues vamos a por la tercera capa. Capa número 3. De esto no se habla. Es el sentido de no hablar. No hablemos, no usemos la boca, la lengua para hablar de esto. ¿Por qué? Porque muy probablemente la verdad de la pederastia, la verdad más alta que las otras 3 capas, es que tiene que ver más con la mente y con el espíritu que con la mente y con el cuerpo o que con el cuerpo solo. Mente y espíritu para controlar el poder, por supuesto. Para hacer control social a través de la ingeniería, como hemos visto con todos los asuntos que citamos hace un momento. Para hacer control mental, porque controlan el pensamiento de la gente que está viendo esto, que está viviéndolo y que, o sea, no puedes pensar en otras cosas. Tienes la mente ensuciada. Y la mente sucia, sabéis que los pensamientos generan emociones y las emociones generan salud o enfermedad. Y si no la generan, desde luego influyen mucho en ella. Si tú estás feliz y contento y todo a tu alrededor es maravilloso, que alguna vez nos hemos sentido así, yo no recuerdo cuándo, pero alguna vez nos hemos sentido así, quizá en Costa Rica, sí. Creo que me sentí fenomenal en Costa Rica las 2 veces que fui en el pasado. Sitio maravilloso. Pues si estás feliz y estás maravilloso, vibras en una onda, en una longitud de onda positiva, eres más ligero y claro, si eres más ligero te acercas más a lo espiritual y menos a lo material. Y no necesitas nada si eres feliz, no necesitas comprar, no necesitas gastar, no necesitas ver la tele. ¿Acaso esos momentos de felicidad maravillosa que hemos tenido muchas veces son comparables con estarte tragando un programa de televisión cualquiera que sea, excepto Cuarto Milenio, claro? Bien, pues si controlas lo social y controlas lo mental y controlas lo emocional, estás controlando la realidad. Recordemos lo que ya me van a echar de España por repetir tantas veces. La realidad la generamos nosotros, nos lo dice la física cuántica. El electrón se comporta como partícula, como onda, en función de si algo lo observa o no. La realidad en la que estamos, cada vez son más los científicos que lo están repitiendo, se comporta de un modo holográfico y tiene relación con nuestra intención, con nuestro propósito y con nuestro pensamiento. Así que podría ser que estuviéramos siendo utilizados como antenas para emitir o crear una realidad. Desde luego, si todos pensamos respecto a la pederastia, que la capa 1, la verdadera, que es un tema de anomalía del cuerpo y de vicio, pues no podemos llegar más lejos. Si pensamos en la 2, tampoco llegamos más lejos. Si llegamos ya a la 3, que utilizan para controlarnos y controlar esta realidad, y nos parece que esta realidad es una mierda, yo lo decía, hay un programa de radio en Show Magazine, que me dejan decir tacos, espero que aquí también. Y es una frase que se la tengo en la cabeza como un neón reluciente, encendiéndose, apagándose. Me dice ese neón en mi cabeza: el planeta en el que vives es maravilloso, pero el mundo es una mierda. Vale, el planeta estaba antes que nosotros y seguirá seguramente después, pero el mundo lo hacemos todos, todos, todos. Y yo soy el primer individualista en el pasado, que ya no, y me dejo la piel intentando hacer las cosas con equipo, con grupo, con los demás, porque estoy convencido que solo podemos si lo hacemos todos juntos, pero seguimos siendo muy individualistas porque nos han empujado ahí con el control social y el control mental, y con eso tienen una realidad que nadie ayuda a nadie. Acabo de ver un vídeo, bueno, casi nadie ayuda a casi nadie. Acabo de ver un vídeo antes de empezar el programa, que era de 1 minuto. Era un joven muere electrocutado en un cibercafé. Y era una cámara fija de vigilancia donde se veía que estaba con su hermano y de repente cargaba el móvil, le daba una electrocución y ¡pum!, palmaba. Bueno, su hermano tardó 45 segundos en mirarle, 1 minuto en levantarse y tocarle el hombro, y cuando ya se dio cuenta, los otros 30 que había alrededor, nadie se movió. El chaval tuvo que salir a buscar a los del ciber, que no vinieron.
Y estaba muerto ya el chaval ahí y los otros 5 o 6 de alrededor seguían en el ciber funcionando en internet sin preocuparse. ¿Pero esto qué es? O sea, ya ni la muerte nos despierta del letargo. Pues no. Han conseguido que tengamos una realidad de mierda en un planeta maravilloso. Este planeta es alucinante. Yo cuanto más lo miro, hoy veía en otro documental en la tele, porque yo bebo de todas las fuentes, cosa que recomiendo a todo el mundo, y estaban hablando de unas arañas que miden 5 milímetros y le llaman la araña pavo real. Os recomiendo que lo busquéis. Y tenían una cola de pavo real impresionante de colores preciosos en 5 milímetros. Heigar, el pintor que está detrás de Heigar, el que habla, maneja los colores como nadie en el planeta y nadie en la historia, pero una mierda comparado con la naturaleza. Yo cada vez que veo un bichito de esos de colores digo, pero es que esto no hay humano que lo haga. Pues este planeta es tan increíble que ni los mejores diseñadores del mundo serían capaces de hacer una cosa igual. No somos capaces de crear nada como la Tierra. Y nos cuentan que esto es aleatorio y que esto es producto del Big Bang y la realidad nos la cambian siempre. Y en esa realidad perdemos todos los que estamos en la parte de abajo de la pirámide. ¿Quién no pierde? Los que están en la parte alta de la pirámide. Y estos son los que controlan esto de la pederastia. Con sus ritos, los ritos que yo también pensé mucho tiempo que eran una payasada. Digo, ¿pero qué van a hacer esto que se ponen batas, eso son chorradas, pero ¿quién va a hacer eso? Y menos gente con cultura y gente de poder. Bueno, es que tú no conoces cuáles son las reglas de la realidad. Conocemos las reglas que nos han enseñado y conocemos las reglas de las 3D. Pero recordemos que vivimos en un universo, vivimos en un universo de miles de ellos, de infinitos, que dice la propia ciencia, y una dimensión que es la tercera de 13 probables, y la gente que sabe más que yo me dice que bastantes más. Pero aceptemos lo que dice la ciencia, 13. Si estamos en la tercera, ¿qué sabes tú de lo que hacen los de la cuarta actuando sobre la tercera? O los que tienen vida en la 11ª y actúan sobre la tercera. Por tanto, esos ritos que nos parecen una cosa rara, pues son como el password de tu ordenador. Imagínate que nunca hubieras visto un ordenador, te lo enseñan por primera vez y alguien te explica que para entrar ahí tienes que poner unas letras determinadas. Dices, qué cosa más rara, no puedes entrar dándole al botón simplemente. Bueno, tío, es que el ordenador se ha inventado de una manera y funciona de una forma que tú no entiendes. Y la password es fundamental. Pues esto es lo mismo. Los ritos son password para pasar al otro lado de la realidad. El otro lado de la realidad influye en este, pero brutalmente, y es lo que se llama esoterismo, ¿no? Que es como no lo sé explicar desde lo racional, pues le llamo esotérico. Pues ya está. Pues no, hombre, lo esotérico, cuando lo vives o ves cómo actúa, ves cómo se manifiesta, es tan real como esto, solo que tú no lo ves. Yo he tenido la oportunidad a lo largo de mi vida de a veces ver cómo actuaba, cosas que yo tampoco entiendo racionalmente, pero no puedo negar porque han ocurrido, estaban delante de mí, estaban pasando y no eran racionales ni eran demostrables con laboratorio. Por eso cuando tengo enfrente al señor Nieves y me pide pruebas y me dice que me invento las cosas, pues ¿qué le voy a demostrar? No se puede demostrar nada a quien tiene la mente muy cerrada y está en la capa 1, en la capa 2. Nosotros estamos en la 3, los que estamos escuchando esto, seguro que todos estamos en la 3. Entendemos que hay gente de mucho poder. ¿Por qué la gente tiene poder? Porque quiere el poder, porque quiere ejercerlo, porque conoce las ventajas y no le importan los inconvenientes. ¿Por qué los que estamos escuchando esto no tenemos poder? Porque los inconvenientes no nos iban a gustar, las ventajas no nos parecen tan grandes y porque además no nos van a dejar entrar ahí sencillamente. Pero como entres, o te vuelves como ellos o te destrozan. Porque esa es otra técnica que utilizan. Dejan que algunos de nosotros, de la parte de abajo de la pirámide, suban unos cuantos escalones, les dan joyas, dinero, sexo del que quieran, ya sean hombres, mujeres, las dos cosas o niños, y cuando ya no les son útiles, los echan a los pies de los caballos, que es lo que pasó con este tipo importante del Banco Mundial. Cuando se les volvió rebelde o cuando no hizo lo que le mandaron o cuando fuera lo que fuera en que les traicionó, se lo cargaron. Y no tienen piedad porque si no tienen alma para lo demás, ¿por qué la van a tener para los suyos? Así que estás muy equivocado si no eres de su casta y tratas de llegar a ellos. Y esto me lleva otra vez a otra cosa que comento mucho. Cuando yo era más joven, tenía menos de 40 años, ahora ya tengo por lo menos 1 o 2,
más, y alguno más, no entendía la frase de que si no tienes hasta los 40 puedes hacerte rico, pero si has llegado a los 40 sin ser rico ya nunca lo serás. Yo no lo entendía, porque decía, vamos a ver, si yo con 30 no soy muy listo aún, y con 35 ya lo empiezo a ser, con 40 ya soy la hostia de listo, pues con 41 seré la hostia más uno de listo. No entendía por qué no se podía ser millonario después de los 40, es que no lo podía entender, porque yo cada año soy más capaz. Me esfuerzo más, lucho más, peleo más, le doy más vueltas a mi cabeza y soy más capaz. Amigo, lo entendí cuando llegó la crisis. Cuando miré para atrás y vi que estaba como todos en la miseria y que yo no había hecho nada mal según el sistema, lo que me pedía el sistema yo lo había hecho, había trabajado, me había esforzado, había contratado gente, tenía empleados, tenía contentos a los clientes, facturaba, cobraba, no todo, y ese fue el problema, que no lo cobraba todo, y no sé qué había hecho yo mal, si yo lo había hecho todo bien. Pues no, lo que hiciste mal fue creerte el sistema, creerte que era verdad. Entonces, ¿qué me di cuenta? Que solamente puedes ser millonario si ya lo has heredado o si eres capaz de hacer ciertas cosas que si no las haces, con 40 años ya no las vas a hacer. ¿Por qué? Porque con 40 años tienes conciencia, ya la empiezas a tener. Y entonces ya no vas a pasar por encima de los demás y no vas a permitir que el sufrimiento de otros te permitan a ti tener 3 euros más en el bolsillo. Una cosa es que tú quieras sobrevivir mejor o peor y otra que porque tú tengas más dinero, más materia, más apariencia, los demás sufran. Si a los 40 no eres capaz de alcanzar esa maldad, ya con 40 no lo vas a conseguir. Estás perdido para ser rico. Por tanto, la riqueza solo existe si hay pobreza alrededor. Los países con la gente más rica del mundo son los países con la gente más pobre del mundo. Los dos países más millonarios en renta per cápita son Guinea Ecuatorial, o lo eran hace unos meses cuando lo miré, y el Congo belga. Y sin embargo son los dos últimos países en reparto de riqueza entre la población. Evidentemente, Obiang y su gente son los más ricos del mundo porque todos los demás viven en la miseria. Y en el Congo, pues, ¿qué os voy a contar? Algún día hablaremos del Congo. Así que esos ritos ellos los utilizan para iniciar, para fijar la pertenencia y porque son pasos a otra realidad donde reina ¿quién? El príncipe del mal. Por eso se dice que son élites satanistas, que buscan el poder permanente y la vida eterna. ¿Es posible la vida eterna? Yo no lo sé. Ya están diciendo en la televisión que los que estamos ahora aquí vamos a vivir 120 años de media. Yo quería vivir 100, porque mi abuela vivió 103, mi abuelo 94, y bueno, me hice mi media y dije, pues yo tengo derecho a 100 porque me cuido más que ellos, ¿no? Bueno, pues ya vamos a vivir todos 120. Pero también he leído ya hace tiempo que el hombre que va a vivir 150 años está ya en la Tierra y que el que va a vivir 500 nacería en breve. Esto lo dijeron ya hace 4 o 5 años. También he leído y he llegado a comprender que somos de las pocas razas estelares o especies que viven solo 100 años. Alguien nos ha capado el ADN para que no podamos vivir más. Entonces sí es posible que estas élites puedan vivir más porque en el fondo podríamos vivirlo todos. Y no hay más que ver a Kissinger, no hay más que ver a Rockefeller, que llevan ahí 4.000 años y siguen vivos. Rockefeller creo que lleva 5 trasplantes de corazón. ¿Pero esto qué es? ¿Cuántos años más van a estar ahí? Bueno, lo del príncipe del mal nos da el paso a la siguiente capa de entendimiento. Que esto ya, claro, esto ya es para mucho más mayores. Esto no quiere ni olerlo la gente. No quiere ni oler que todo esto de la pederastia es meramente un tema espiritual. Y todo lo demás también es cierto, también existe, pero son daños colaterales, digamos, de los que generan esto. Esto, desde mi punto de vista, y lo tenéis en el esquema mental, es la herramienta más salvaje y más brutal en la lucha eterna entre el bien y el mal. E insisto que esto me sonaba chorrada hace años, pero he ido viendo, he ido notando, tengo mis certezas, tengo mis convencimientos internos, a mí me pasan cosas que me hacen entender que esto no funciona como nos cuentan, sino que va por control remoto, y ese control remoto a veces te va al bien y a veces te va al mal. Y aquí aprovecho para exculpar a algunos pederastras de los de la calle, porque me consta, tengo la certeza de que hay espíritus que entran y actúan en personas.
temporalmente. Y esto tiene que ver muchas veces con beber alcohol, con tomar drogas, que entras en otros planos de realidad y a veces se te pegan entidades, y el que no lo quiera creer que se ría, me da exactamente igual, entran entidades y como si fueras un coche te pilotan, te chocan, hacen un alunizaje y luego te dejan tirado. Y claro, ¿de quién es el coche? Cuando vas a mirar el carnet, el coche es tuyo. Por tanto, eres tú quien ha hecho eso. ¿Y cuántas veces habéis oído decir en testimonios, incluso en películas, que el asesino múltiple dice, no sé, qué me pasó, no era yo? Oí una voz dentro que me obligó a hacerlo. Yo no quería, yo no sabía, yo lo hice porque había una voz dentro que me decía, mata, destroza. Pues esa voz dentro, que alguna vez, yo no digo que no sea excusa, alguna vez, esa voz de dentro, queridos oyentes, pues algunas veces lo que es una posesión temporal del control remoto del cuerpo o de la mente humana. Sabéis que hay gente que hipnotiza y puede controlar lo que hacen los hipnotizados. O sea, que no os parezca tan raro que pueda entrar algo de la quinta, sexta, octava dimensión o de entidades negativas y que cometan estas atrocidades personas que son humanos pero están siendo actuados por otros. Lo que sí consiguen es el terror como herramienta. ¿Puedo Con esto, añadir algo, Jaime? ¿perdón? ¿Puedo añadir algo? Sí, por favor, sí. Vale, porque me parece increíble que estés tratando el tema desde esa perspectiva, porque es la perspectiva. Yo creo que acabas de dar con el kit de la cuestión. Es decir, es un problema espiritual, básicamente. Entender eso nos va a romper todos los esquemas. Y solamente quería decirte que no puedo estar más de acuerdo contigo, que yo no tengo la valentía que tú tienes para decir estas cosas tan claramente, pero es posesión espiritual, perturbación espiritual y posesión espiritual. Y bueno, pues yo creo que cada vez esto va a salir más y la gente vamos a tener más conciencia de que realmente estas entidades funcionan así, nos manipulan así y el problema es así. De hecho, tú fíjate que muchos violadores no quieren seguir violando y siguen violando. Ya no pueden hacerlo físicamente, introducen objetos, lo que sea. ¿Por qué? Pues porque el problema espiritual no ha desaparecido, no es físico y tampoco es mental, es espiritual. Acabas de dar, desde mi punto de vista, te estoy hablando desde mi experiencia, desde lo que yo he vivido y como tú, ¿no? Desde todo lo que he ido analizando durante todos estos años de vida en el planeta, en esta encarnación, y esa es la última conclusión a la que yo he llegado, ¿no? Así que te lo agradezco. Pues gracias por las gracias. Es que últimamente yo tengo claro lo bueno de los esquemas y lo bueno de la visión global. Por eso no me importa tanto y no quiero dar ningún dato concreto de ni IAS Alcácer ni Bar España. Eso lo pueden hacer otros perfectamente. Yo creo que tengo más capacidad en esto y que puedo ayudar más al entendimiento desde aquí. Y a partir de aquí todo el mundo tiene que currar. No voy a hacerlo yo todo. Pero evidentemente creo que todo tiene el componente espiritual y todo son herramientas para mantenernos en la baja densidad, en la densidad de las 3D y evitar completamente que podamos llegar a tener lo que han tenido tantos seres humanos en la Tierra, experiencias espirituales elevadas y que lo siguen teniendo, pero claro, tienen que apartarse del mundanal ruido, tienen que irse al Tíbet y tienen que irse a monasterios porque es que es imposible el día a día. O sea, yo empecé a meditar el año pasado cuando ya entendí lo que era meditar, que era conectar con el ser. Y entendí que desde el ser se proyectan esta realidad muchas cosas que ocurren. Y eso que algunos cristianos dicen, Dios protégeme, Dios me escucha y Dios me protege, no, no es Dios, eres tú, es el ser que te da las herramientas y maneja un poco tu realidad aquí. Yo lo he verificado más de una vez. Cuando peor estoy, sobre todo en el aspecto económico, con la crisis esta, pues siendo arquitecto, imagínate, a lo mejor la gente se cree que porque salgo en la tele estoy forrado. Pues no, todo lo contrario. Porque nadie nos paga por hacer esto. Y investigar todo esto y todas las demás cosas lleva muchas horas. Y dar vueltas a la cabeza, imagínate. Pues, ¿qué iba a decir? Sí, que cuando peor estoy económicamente, de repente ocurre algo que lo cambia. Hasta el punto, y esto es un regalo para todos los que nos escuchan, yo me acuerdo, no voy a citar nombres, pero que hace ya un año o dos, no, 2 o 3 años, estaba muy mal el tema arquitectura, entonces yo me esforzaba en todos los terrenos, como hago siempre, me dejaba la piel en todo, hacía
ya desde el punto de la colaboración, ya no de competir y ser mejor que los demás, sino de intentar hacerlo con los demás. Y los resultados económicos eran escasísimos, por no decir cero. Y entonces, un día saqué al perro a las tantas de la mañana, miré al cielo, a la luna, desde donde proyectan esta realidad, y dije, estoy harto. Sé que estáis ahí, sé que estáis escuchando, y estoy harto de que me hagáis esforzar de esta manera. Quiero éxito. No quiero regalos, quiero solo justicia a lo que hago, al esfuerzo que hago. Y si no, no hago nada más. Sé que habéis invertido mucho en mí a lo largo de toda mi vida, porque he notado ayudas que ahora entiendo que eran ayudas. Que yo no hacía méritos y sin embargo ocurrían cosas. Y ahora hago muchos méritos y no ocurren. ¿Cómo es posible? Bueno, me planté, digamos, dije, pues no hago más. Me da igual, que me queréis fulminar, pues me fulmináis. Oye, al día siguiente empezaron a pasar cosas, pero más aún. Hablé por teléfono con alguien que yo sabía que conectaba de vez en cuando con planos superiores y cambió su voz, me empezó a hablar de usted, yo noté que esa voz era la otra voz y me dijo literalmente, señor Garrido, que sepa que nos cae bien, pero sus prisas no son nuestras prisas. Me quedé helado. Me estaban escuchando porque esa persona no tenía conocimiento ninguno de mi conversación con la luna. Había sido el día anterior o 2 días antes y yo no había comentado absolutamente nada y la comunicación fue directa. Sus prisas no son nuestras prisas. Era esperanzador. Me están diciendo, tranquilo, ocurrirá, pero cuando nosotros queramos. No me estaban diciendo, jódete, aguántate, sino sencillamente aquí va esto como nosotros decimos. Como esto me ha pasado muchas veces, no exactamente esto, pero certezas que notas, pensamientos que no son tuyos, que de repente llega algo a tu cabeza y dices, hostias, ¿esto qué es? ¡Qué bueno! Esto no es mío. Yo no he perdido la presunción y la falsa modestia y he perdido el ego en el sentido de que yo sé que lo mejor que yo hago no es mío de aquí, viene del otro lado. Por tanto, si viene lo mejor, ¿qué pasa con lo peor? Yo, pecador, me confieso de alguna vez haber pensado en descuartizar a alguien. Alguien que te hace una putada muy gorda, sí, alguno que me debe dinero desde hace muchos años o que me lo ha robado, ¿no? Que el dinero no es solo lo económico, es el fruto de un trabajo, la decepción de un engaño y el cachondeo de que se rían de ti. Entonces, en tu mente, pues puedes llegar a pensar cosas que luego yo no haría bajo ningún concepto, pero de repente está ese pensamiento ahí que sale de la nada. Le cogería, le descuartizaría y le haría, bueno, de todo, lo más bárbaro que puedas imaginarte. Joder, si eso me viene a mí a la cabeza, yo me controlo, pero ¿y el que no se controla? ¿Y el que toma drogas? ¿Y el que bebe? ¿Y el que tiene un momento de omnibulación? Bueno, no sé cómo se dice ahora. Pues no dudéis que mucho de esto está ocurriendo. Entonces, esta gente que está poseída por el mal en estado puro de una forma u otra, pues lo que hace con los niños es romper la inocencia y romperle el alma. ¿Pero por qué? Porque en esa rotura del alma ocurren cosas energéticas que nosotros no podemos entender. Y de eso se alimentan estos seres que nos parecen abyectos, porque desde nuestro punto de vista lo son. Pero lo mismo le parecemos nosotros a las vacas cuando las metemos en los mataderos y las descuartizamos. Le parecemos lo peor de lo peor y para nosotros son alimento. Pues desgraciadamente es muy posible que esta gente se alimente de energía nuestra y curiosamente de la energía negativa, porque si son seres de densidad baja, como dicen los que saben más que yo, pues entonces lo que estamos es delante de asesinos psíquicos, que es una frase que no es mía, que la cogí por ahí, de una lectura que me convenció bastante, pero sí tengo claro que lo que quieren es matar el alma, robar el alma y vaciar el cuerpo de espíritu. Lo mejor que he podido llegar a leer y entender de qué es el alma, el espíritu y qué es el ser, pues es que el cuerpo humano, ya lo sabéis lo que es porque estáis cerca de él todo el día, el ser es de lo que estamos hablando, que sois vosotros o somos nosotros, pero en otra dimensión, en otra realidad, y es mucho más maravilloso y es eterno, y para que el ser enlace con el humano, tiene que pasar por 2 saltos. Uno es el espíritu y el otro es el alma. Digamos que el espíritu entiende lo que el ser le cuenta y le pasa la voz al alma y el alma se la traduce al humano. Y el alma es eso que nos conmueve, eso que cuando ves cruzar la calle una viejecita y se tuerce un pie y se cae, no puedes evitar ir corriendo a ayudarla.
o cuando estamos hablando de esto de los niños, pues se te revuelve por dentro todo. Eso que hace que sintáis esas emociones positivas hacia los demás o negativas, eso es el alma que os está revolviendo por dentro. Quien no tiene eso, no tiene alma. O la tiene tan chiquita y tan escondida la pobre, porque a veces vienen las almas a los cuerpos a hacer cosas y los cuerpos humanos hacen otras. Si vacían el cuerpo de espíritu, desconectan completamente el alma con el ser y lo que queda es un alma perdida dentro de un cuerpo, que lo que quiere es irse. Y también os puedo decir que yo he visto en alguien muy cercano a mí morir, y yo le he llamado muerte por el alma, porque digamos que la crisis la afectó de tal manera, no voy a citar muchos datos para que no sea reconocido, pero bueno, él se culpó a sí mismo, la gente de a su alrededor le culpaba por lo que hizo, tuvo que engañar a los demás para intentar seguir hacia adelante con el tema económico y todo le llevó a que no tuviera ni futuro, ni gente cercana que le apreciara, sino al revés, que lo odiara y que todo el mundo a su alrededor pues le deseara lo peor. Y de alguna manera él sabía que no podía hacer más aquí, y su alma, yo estoy convencido, porque hice seguimiento de esa persona, intenté ayudarla varias veces, mandándolo a que intentara sanarse de lo que se suponía que tenía, en vez de hacer quimioterapia, que fuera a ver a personas que la podían ayudar desde el punto de vista espiritual y emocional, y no quiso, no creo. Yo le decía, pero hombre, intenta creer, porque si crees te puedes salvar y si no crees te vas a morir. Y estoy convencido de que se murió. Y si pensáis un poco, habréis oído muchas veces esas historias de parejas que llevan toda la vida juntos, y muere él y ella sin tener nada, a los 15 días muere, o al revés, muere ella y él muere a los 15 días. Yo conozco el caso de dos hermanos en un pueblo que veraneo, que vivían en casas juntas, una con la otra, las familias cada una en su lado, pero tenían espacios comunes, de una casa familiar partida en dos, y bueno, y murió uno y murió el otro al día siguiente. Y ninguno de los dos tenía ninguna enfermedad concreta que le fuera a llevar a la muerte, pero hay almas que están unidas y cuando se va una se va la otra. Podéis reíros los que os queréis reír, los que no, pues ya sabéis de qué estoy hablando. Entonces, si vacían el cuerpo del alma o del espíritu, lo que están dejando son gente sin alma. Y amigos, por datos que manejo de gente que sabe más que yo, que ya os podéis imaginar que es casi todo el mundo, podría ser, me hablan de más de un 50% de la población que vemos por la calle que podría estar en esta situación. Lo que veíamos en Matrix como programas vacíos, que están ahí, pero en el fondo no están cargados de la energía alma y no están conectados con el ser, y por tanto no están más que abultando en los votos, y por eso os encontraréis muchos que os desgañitáis a intentar hacerle ver a la gente lo que vemos todos nosotros que estamos aquí, intentas explicarle cualquier cosa de estas y te encuentras siempre con paredes, con paredes, con paredes, con paredes, con paredes. Es desesperante. Hasta que llega un momento que dices, bueno, es que ya no quiero convencer a nadie. ¿Quieres que te convenza? Pues no lo voy a hacer. ¿Quieres que te lo cuente? Te lo cuento. ¿Que no te crees nada? Pues oye, que si lo que yo ya sé, yo ya lo sé. Contando todo el tiempo voy a aprender más. ¿Y tú no quieres aprender? Pues ahí te quedas. Hasta luego, cocodrilo. Pero entonces cuando salgamos a la calle no pensemos que somos todos iguales, que es lo que pone en el centro del esquema. Pone, pero no todos somos iguales. Y es que no somos todos iguales. Esa es otra gran mentira. Puede que tengamos los mismos derechos y seguramente las mismas obligaciones, y que tengamos que tener las mismas oportunidades. Hasta ahí de acuerdo. Pero no somos todos iguales, al revés, somos todos distintos. Justo en lo que somos iguales es en lo que está al otro lado, en el ser. Porque, según me cuentan, el ser nuestro, de cada uno, está conectado con el ser del otro. Por eso oís muchas veces a la gente que es muy espiritual, pero no explica bien las cosas, que todos somos uno. Es cierto, pero no aquí. Es cierto allí. Nosotros somos imaginaros estos cochecitos que teníamos de niños que iban con un mando a distancia. Bueno, pues el ser es el que maneja el mando y nosotros somos el cochecito que da vueltas. En el fondo todos somos lo mismo y lo importante no es tanto lo que somos aquí como lo que somos allí. Por tanto, están consiguiendo, desgraciadamente, con la pederastia y las demás herramientas que utilizan, frenar a la humanidad. ¿En qué? En el famoso florecimiento que pronosticaban todas las culturas, incluida la maya, para estos tiempos. El 2012 los mayas no decían que fuera el fin de los tiempos, decían que era el fin de una era, para entrar en otra, en la era dorada del ser humano, que no habría guerras, que no habría muertes, que no habría enfermedades, que no habría toda la porquería que nos echan encima un día y otro. Entonces, todo esto va en contra de eso, de desconectarnos de nuestro ser, y ojo, lo han conseguido,
Yo llevo un año sin intentar meditar porque es que no tengo tiempo y tengo tantos problemas que resolver que siempre lo dejo para mañana cuando tenga más tiempo y nunca tengo tiempo. Van en contra de la decencia, de la ética, de la conciencia individual y aquí entramos en una escala que va a ir muy rápido pero es muy importante. Nos rompen la conciencia individual, no hacemos conciencia social, no sumamos las fuerzas de nuestras conciencias, no hay una conciencia humana. Por tanto, ganan los que no son humanos, nos están ganando por goleada y mientras tanto nos ponen partidos de fútbol para que no lo sepamos y nos ponen Roland Garros y nos ponen esos programas de porquería que cada vez son más para imbéciles. Yo es que no lo puedo entender. Y todo esto va en contra de la conciencia universal, que es más importante que cualquiera de nosotros. Y esto nos lleva a la capa 5, que he puesto una interrogación en el esquema porque yo no soy tan listo, no llego tan lejos. Yo sé que ahí, colgando de sin conciencia, hay un montón de cosas que yo aún no he descubierto y pido ayuda a todos los que nos escuchen, ayuda para, no para mí, ayuda para todos. Porque ahora vienen las soluciones. Y con esto ya acabamos y pasamos al debate. Las soluciones también son muy rápidas, porque no son concretas, son genéricas. Primero, información, que es lo que estamos haciendo, que cada uno se informa a sí mismo. Como decimos en DDLA, no nos creas nada, busca tú la información y créete a ti mismo. Que sea verídica es mejor que sea falsa, que sea directa es también muy importante. Como nos ha contado antes Karen, de familiares suyos, y yo voy a contar un caso mío que no he contado nunca, venga. Yo no tuve abuso sexual en la infancia, pero cuando tenía 12 o 13 años, yo creo que me salvó mi ser. Digamos que esa fue la primera vez que yo creo que actuó en mi defensa. Yo iba con un amigo a jugar al fútbol, a un club del Opus, fijaros, que había allí en mi ciudad natal, y jugábamos al ajedrez, nos ponían películas de los hermanos Marx, y claro, era solo chavalines de 13 años, no era mixto. Y estaba todo muy bien, y había curas por allí, pero vamos, yo no interactuaba mucho con los curas, no, ni iba a misa, ni rezaba nada, ni me daba mucho la lata. Pero un día me dice uno de mis amigos, oye, te llama el padre no sé cuántos. Padre, a mí, ¿por qué me llama? No, que vayas allí a su despacho. ¿Yo? ¿Por qué? Pero ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Claro, cuando de niño crees que siempre has hecho algo mal, ¿no? Pues allí me fui yo. Y entro en el despacho y tuve la sensación que ahora identifico como de intento de abuso pedófilo, ¿no? O pederastia. Porque aquello estaba muy romántico. Unos tonos muy claroscuros, una luz muy tenue, el cura en un sofá, me dijo siéntate aquí al lado, no me dijo que me sentara en su rodilla, que quede claro, siéntate aquí al lado, me hablaba así con una vocecita que yo no entendía, pero sospechaba, o sea, en mi interior algo me estaba diciendo, tío, lárgate de aquí, que esto no puede ser normal. Yo iba a un colegio de curas y no me pasaba eso, ¿eh? Esto era en otro sitio distinto, en un club del Opus que te daban muchas facilidades para que los niños no estuvieran en la calle y jugaran entre ellos, ¿no? Y en un momento dado me empezó a hacer preguntas sexuales, si te masturbas, si te tocas, y qué miras, y revistas. Y yo, la tercera pregunta, cogí y me fui. Digo, pero ¿qué le importa? ¿Pero esto qué es? Cogí y me fui y nunca más volví. Y nunca más me acordé del asunto, porque ya, insisto que ni me llegó a tocar. Pero evidentemente, ahora que he tratado este tema, yo he estado expuesto y algo me movió dentro para salir corriendo. Y yo me pregunto, de todos los niños que había allí en ese club del Opus, ¿alguno le habrá pasado algo? Pues supongo que sí. Entonces la solución pasa por la información, lo más verídica posible, la reflexión. Amigos, si no reflexionamos, hay poco que hacer, ¿eh? Hay que discernir que a lo mejor todo lo que estamos contando aquí no es de todo cierto y seguro que faltan muchas cosas. Pues venga, a ponerlas. Y unión. Vamos a terminar ya de ser espectadores, de pedir a los que salimos en YouTube que hagamos todo el trabajo, de juzgarnos, de aplaudirnos o silbarnos, de poner no me gusta o vaya chorrada. No, a trabajar. Todo Cristo aquí a trabajar. Fuente Ovejuna en contra de El Quijote. Aquí nada de yo soy el Quijote, Karen, Sancho Panza o al revés, y vosotros os reís de los gigantes contra los que luchamos porque vosotros solo veis molinos de viento. No, eso es una trampa del sistema. Que pongan a Cervantes como el mejor escritor, que yo no digo que no fuera bueno y me encanta el Quijote, pero la figura del Quijote es una figura trampa. Prefiero Fuente Ovejuna. Todos a una. Y es todos y es a una. Y es acción. Es el momento de la acción consciente. Si no hay conciencia en la acción, no arreglamos nada.
A la conciencia se llega por el entendimiento de todo lo que estamos contando y por el convencimiento interior propio de cada uno. Y es todos, y es ahora, y es a la vez. Porque si somos todos, pero no es ahora, no arreglamos nada. Si es ahora, pero no somos todos, pues lo mismo. Si no es a la vez, pues tampoco. Hay que visibilizar este asunto, hay que desvelar lo que se sepa, hay que enfrentarlo con valentía, con conciencia, con persistencia. No vale que lo hagamos porque salió el programa el domingo y hasta el siguiente domingo que salga otro nos dedicamos a esto. Y ojo, lanzo aquí un mensaje a una persona que me ha llamado para tratar de estos temas, que tiene, no voy a dar datos personales, pero me dice que hay en las tutelas de menores y en centros de Madrid y Castellón ocurren cosas de estas y tiene pruebas. Aún no he llamado a esta persona porque para llamarla tengo que tener tiempo y cabeza y creo que será mañana si Dios quiere. Hasta ahora no he podido, me ha sido imposible. Y para hablar 2 minutos no quería hacerlo. O sea que me está llegando información, me están diciendo que organice yo la manifestación esa de la que habló Enrique Iker y yo no organizo nada, ¿eh? O sea, yo apoyo lo que haya que apoyar, pero aquí cada uno tiene que hacer un trabajito. Entonces, tenemos que demoler todo esto y erradicarlo, porque si lo demueles y vuelve a surgir, no hemos arreglado nada. Y como somos buenos, no somos de los malos, yo no hablo de matar, pero sí de desintegrar y de que se vayan a su dimensión, que se larguen de aquí. ¿Qué necesitamos? Y aquí se acaba mi intervención sobre el mapa. Necesitamos valientes. Yo no soy valiente, yo doy un paso. Karen ha sido más valiente dando más datos, ha dado otro paso. Pero la única forma de que no nos ocurra nada es que seamos muchos, muchísimos, no 3 cabezas visibles. Necesitamos conscientes, que sepamos lo que estamos haciendo todos y despertar la conciencia de los intermedios, de los que son de la parte de abajo de la pirámide, pero trabajan cerca de la parte alta de la pirámide. Y amigo, lo que está ahí en medio, eso lo necesitamos como agua de mayo, arrepentidos. ¿Quiénes son los arrepentidos? Los que están dentro. No podemos destruir el núcleo del bosque si los que están dentro de ese núcleo no nos ayudan. Yo dije en el programa, pero casi no se percibió por la gente que escuchaba, porque no me enfocaron en ese momento y no pude continuar, que hay el día que hablen los guardaespaldas. Es que, amigos, los guardaespaldas de todas estas élites son gente de la calle, gente de abajo, que está viendo y está oyendo y se lo está tragando. Si esa gente cogiera sus armas y en vez de usarlas para defender a esas gentuzas, usara esas armas para detenerles, terminábamos con esto en 10 minutos. 10 minutos. Pero como va a ser complicado que lo hagan todos y a la vez, pues a ver si por lo menos alguno empieza a darse cuenta, empieza a ayudar y empieza, estando infiltrado como está en el medio del bosque, empieza a encender las luces que hay ahí dentro y nos guía hacia el centro del bosque. Tenemos que rodear todos el bosque juntos, con ventiladores para quitar la niebla y con grandes focos para iluminar toda la oscuridad que hay dentro. El bosque está lleno de árboles maravillosos, pero alguien se ha ocupado de poner una bruma y de mitigar esos gritos que llegan de dentro con humo, que es la capa 0, la 1, la 2 y la 3. Y aquí ya no tengo más que decir de corrido y sin señas. Wow, Jaime, pues nada, ha sido genial. Contigo, a ver, tú hablas de cambiar la realidad de una forma física, de meterte en el núcleo del bosque, ¿verdad? Arrojar luz, pues yo creo que lo estamos haciendo poco a poco muchos y cada vez pues las personas somos más conscientes de que tenemos que hacer algo, tenemos que actuar, no todo el mundo, ¿verdad? Pero sí que cada vez hay más personas que están despertando y se están dando cuenta de que algo hay que hacer porque el mundo no funciona, no está funcionando bien. Esto ha sido un fracaso, es la realidad. Y yo creo que vienen momentos muy difíciles. Quiero decir que mi sensación no es que esto vaya a mejorar. Mi sensación es todo lo contrario. Muy probablemente estas entidades oscuras, a partir de que haya más personas que estén trayendo más luz al planeta, más personas, más almas, más energías, lo que sea, pues se van a enfadar más todavía. Entonces, bueno, pues van a seguir pasando cosas. Gracias a Dios,
creo que cada vez hay más personas que están elevándose espiritualmente y que están ayudando a que las vibraciones positivas, las vibraciones elevadas, ayuden a que este momento de transición, porque yo sí que creo que estamos viviendo un momento de transición del ser humano, estamos pasando del ser el ser humano limitado, físico, mental, que hemos conocido hasta ahora, a un ser humano espiritual. Se está creando este nuevo ser humano ahora mismo. Creo que todo va a ocurrir en este siglo, no creo que nos vayamos a ir mucho más lejos, porque además es que no va a haber tiempo, porque la destrucción de todo lo que hemos tocado y lo que estamos tocando es inminente. Quiero decir que tampoco hace falta ser un lumbrera para darse cuenta de que estamos acabando con todo, ¿no? E incluso con el alma de la inocencia, ¿no? De lo más sagrado, porque un niño, eso es lo más vulnerable, es lo más sagrado que hay. Yo no puedo ver otra cosa más sagrada que eso, ¿no? Y eso, pues es muy importante cuidarlo, es muy importante mantenerlo, pero es muy difícil hacerlo desde el plano físico, porque el plano físico está supeditado al plano mental y el plano mental está supeditado siempre al plano espiritual, que es el trabajo que tenemos que hacer, qué es lo que nos toca hacer, y es un trabajo, de darle duro, de cada día, de dedicarle, ¿verdad? Pues es un trabajo de elevación espiritual, ni más ni menos que eso, de poner en reflexión cuáles son los verdaderos valores, de darse cuenta de ellos y de practicarlos, de practicar esa elevación espiritual cada día, de emitir vibraciones elevadas, vibraciones positivas, porque mi sensación también, que puedo estar equivocada, yo solo hablo de mi experiencia, de mi sensación, de lo que yo creo, de mis creencias, nada más, no tengo nada científico en lo que basarme, ¿no? Pues mi creencia, mi sensación es que ellos saben perfectamente que toda la verdad va a salir a la luz y no van a poder evitarlo. Y creo que es un arma que ellos quieren utilizar también para bajar el nivel de vibración. Por eso cada vez es más explícito en Internet, en todos sitios, la barbarie, ¿verdad? Cada vez es más explícito. ¿Por qué? Pues porque lo que pretenden es eso, que seamos conscientes de la barbaridad para bajar ese nivel de vibración que deberíamos de intentar elevar por todos los medios. Hay muchos medios, hay muchas formas, hay muchos caminos, algunos caminos espirituales verdaderos, no creo que haya muchos, pero sí que hay algunos, y es un trabajo interior, no se puede hacer el trabajo exterior. Cuando uno interiormente ya ha reconocido algunas cosas, se ha dado cuenta de algunas cosas, ha puesto en práctica algunas cosas, es cuando la vida empieza a cambiar y cuando eres capaz de afectar a tu familia, a tu entorno, a tu pueblo, a la sociedad, a los demás, y es cuando realmente ellos ya dejan de tener poder. En uno de los caminos espirituales que yo practico, que además me encanta porque te explican las cosas muy directamente, que en muchos otros caminos espirituales verdaderos de todo esto, pues no se ha podido hablar hasta ahora, ¿no? Ha estado como vedado porque era difícil que el ser humano comprendiera ese nivel de realidad de la posesión espiritual, de la perturbación espiritual, ¿verdad? De cómo estamos tan, digamos que, supeditados a ese mundo espiritual, ¿no? Como estamos tan manipulados por ese mundo espiritual, pues nos dicen precisamente eso, que ellos no pueden seguir alimentándose de nosotros, no pueden seguir manipulándonos, ni poseyéndonos espiritualmente, porque la posesión espiritual es una realidad, tiene muchos niveles de realidad también, pero es así como funciona. No pueden cuando tú te has elevado espiritualmente, porque ellos, como tú muy bien has explicado, que yo creo que ha sido pues una presentación magistral como las que siempre haces, ¿no? Estoy súper contenta de que hayas venido a explicar esto aquí a 2012 y más allá, y que lo hayas hecho a través de este canal, ¿verdad? Pues esa es la cuestión, tú lo has dicho. Si ya no eres alimento para ellos, ellos se van a tener que ir a buscar el alimento a otro sitio, incluso a otro planeta. Somos capaces de elevarnos lo suficiente espiritualmente, ya no tienen cabida aquí. Ellos han estado aquí durante muchísimo tiempo y ha sido este su sitio, ¿verdad? Porque realmente el ser humano, con su libre albedrío, decidió en un momento dado, pues querer tener más control, más poder, y dejó que estos seres, que estos, no sé cómo llamarlos, pues les dieran este poder a costa de eso, ¿no? De que fueran ellos los que estuvieran gobernando. Pero el gobierno va a cambiar, como pasa siempre, hay ciclos,
en todo. Lo vemos en nuestra realidad diaria también. Unas veces gobiernan uno, otras veces gobiernan otros, ¿no? Aunque, bueno, en nuestra realidad siempre es lo mismo, porque encima del poder siempre están ellos, ¿no? Pero ese poder yo creo que va a cambiar o ya ha cambiado, que tienen los días contados, siempre lo digo, pero sí que es verdad que hasta que eso cambie de verdad para todos nosotros, pues va a haber un proceso y ese proceso puede ser muy doloroso y depende solamente de nosotros, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestras acciones. Tenemos el poder nosotros, no lo tienen ellos. ¿Me estoy liando? ¿Estoy hablando mucho? No, estás perfecta. Tienes enorme cantidad de razón. Yo he citado la solución que pueden tener la mayor parte de la gente. Creo que hay otras dos soluciones. Una es la que estás diciendo tú, que vayamos a nuestro ser, que conectemos con él y desde allí emitamos la realidad aquí, que es como realmente funcionaría mejor. Pero como no todo el mundo cree en eso todavía, ni lo acaba de entender, y yo entiendo que no lo entiendan porque a mí me ha costado mucho tiempo entenderlo, pues va a ser complicado que lo hagamos todos de esa manera. Y la otra es que nos ayude alguien de ahí arriba, evidentemente. Creo que de por ahí arriba han decidido que esto tiene que cambiar o que nos vamos todos de esta dimensión. Entonces, supongo que de alguna forma ayudarán neutralizando el efecto del mal puro, que entiendo que sabe que se le acaba el tiempo y está con los cohetazos finales, pero es que los cohetazos finales te pegan en la cara y te la destrozan. Entonces son tiempos convulsos, fabulosos, y dentro de 10 años recordamos estos tiempos como los de la lucha final, pero si seguimos en la lucha 100 años más, vaya peñazo. Entonces yo abogo a los de arriba que, por favor, si hay bien y mal, que los de bien echen una manita, porque es que esto ya es que está podrido por todas partes. Sí, yo creo que estamos teniendo mucha protección, pero bueno, para cerrar, si te parece, me gustaría hacer una pequeñísima reflexión de 3 frases. Creo que toda la humanidad somos una gran familia y que los hijos de los demás son nuestros hijos. Yo no tengo hijos, ¿verdad? Pero tengo sobrinos y cualquier vejación que sufra un niño humano, sea de la índole que sea, se la están haciendo a nuestro propio hijo, si consideramos que todos somos una familia, ¿verdad? Esa familia sagrada, ¿no? Que decíamos, uno de mis maestros espirituales, pues estuvo de visita en Barcelona y cuando vino visitó el monumento de la Sagrada Familia. Y recuerdo que él nos comentaba que la Sagrada Familia de Barcelona simbolizaba la Sagrada Familia que somos toda la humanidad y dijo que precisamente este monumento estaba incompleto y que no se pudo terminar porque la familia humana no habíamos alcanzado todavía la unión y la armonía de una Sagrada Familia real. Y con eso termino. Pues nada, gracias a quien haya escuchado hasta aquí. Ese sí que es un valiente, o esa. Y por favor, que no se queden a escuchar, que es que hay que accionar. Y si por fin alguien quiere organizar la manifestación, pues vamos a apoyarla a todos y a ir a ella. Hasta ahora que yo haya contabilizado, solo 2 manifestaciones han servido para algo en España, que yo recuerde. Una, la del José Luis Blanco, ¿no? El chico este que mató ETA. No se llama José Luis, ¿se llama José Luis? Pues no me acuerdo, pero Blanco seguro. Sí, Blanco sí. Bueno, pues el chico este que mató ETA, que ahí nos revolucionó a todos. Yo estuve en esa manifestación en Madrid y bueno, era espeluznante el sentir que había. Yo ahí sentí el sentir colectivo, ¿eh? No creas que lo he sentido muchas más veces. Y la siguiente fue la del 15M, que yo también tuve suerte de ir. Yo creo que fue las 2 únicas a las que he ido, o habré ido a 2 más, que no. Y que nadie se la esperaba esa manifestación, casi no tuvo cobertura en los medios antes de ocurrir y después pues ha traído mucha cola. Aquel día, el 15M, hubo otra sensación muy bonita. Yo estaba allí en la misma plaza y vi cómo hablaban heavy metals con abuelos, con punkis, con perroflautas, con señoras de Barrio Salamanca. Hablábamos todos con todos. Éramos humanos hablando con humanos. Fue la primera vez en mi vida que noté la humanidad en la calle y la gente quería comunicarse, no importaba la pinta que tuvieras ni de qué signo político fueras, querían comunicarse y querían que algo ocurriera y que ocurriera entre todos. Luego eso fue un poco pervertido o bastante pervertido y ha derivado en lo que ya sabemos, en otro circo más, ¿no? Pero aquel día ocurrió algo y el día del hombre este también ocurrió algo. Pues hagamos una tercera manifestación que ocurra algo. Cambiemos las cosas. Lancemos una onda positiva a eso. Mira una cosa, Jaime, con respecto a las manifestaciones del 15M, que fíjate que ahora
no sé cuándo fue, claro, 15M se celebró hace poco, ¿verdad? Creo que lo vi en un telediario, porque yo me pongo el telediario para ver el show. Y recuerdo que estaban haciendo una celebración del 15M y me pareció que era como una celebración esta que hacen los gays cada año para manifestarse porque son gays, ¿no? Quiero decir que está muy bien manifestarse, está muy bien hacer cosas físicas, pero el cambio tiene que ser interior, desde dentro hacia afuera, porque si no, esas élites, esos seres oscuros que están detrás de todo, detrás de lo aparente, como tú muy bien dices, siguen teniendo el control y siguen teniendo el poder. No puede ser que salgamos a manifestarnos un día, que está muy bien, ¿verdad?, que hagamos pues un espectáculo, un show, lo que sea, y estemos ahí y que luego nos olvidemos y que luego realmente no hagamos un trabajo realmente verdadero de elevación interna, de elevar nuestros pensamientos, de elevar nuestras emociones, de elevar nuestro espíritu, ¿verdad? Es muy interesante todo lo que tú has dicho de la economía, de cómo a ver, es que hay que ver las cosas desde muchos frentes, ¿no? Te dicen en una película del secreto, ¿no? Por ejemplo, que es El Secreto, y te dicen que tienes que con el secreto y tal, tú con tu mente puedes tener lo que quieras. Pues si es que no es verdad, si es que realmente los que tienen tanto dinero, tantas mansiones, si es que ves el documental de Franklin, del caso Franklin, y todos los que abusaron durante tanto tiempo de esos niños, los drogaron, hicieron barbaridades, todos han prosperado, todos tienen mejores mansiones, mejores negocios, no están en la cárcel. Los que están en la cárcel han muerto o están drogándose por ahí, haciendo cosas horribles, son los niños abusados, ¿verdad? Entonces, ¿quién está dándole ese dinero? ¿Quién está dándole esa mansión, ese yate, esa vida tan buenísima a esas personas? Realmente son entidades positivas. A los dos. Yo no creo que sería solamente con que tengas para vivir, para vestirte, para comer, todo lo demás no es necesario. Nos hacen creer que es necesario para meternos en ese sistema, ¿no? Y que no salgamos de ahí y seamos esclavos de ellos, nada más, ¿no? Pero se puede vivir con muy poco y se puede tener por lo menos la libertad interior de ser tú mismo. A ver, si con el sistema acabamos mañana si queréis. Yo tengo la fórmula perfecta para acabar con este sistema. Y tú acabas de dar la clave. Si se puede ir con poco dinero y si el dinero es la trampa, desde mañana todos, pero absolutamente todos, sin quedar uno sin que lo haga, todos vamos a hacer lo mismo que hacíamos hoy, pero no vamos a cobrar por hacerlo. Y tampoco vamos a pagar por ninguna cosa que hagamos. Y seguiríamos igual de ricos, igual de pobres, porque tendríamos todo gratis, tendríamos todos trabajo y no tendríamos que necesitar dinero porque está todo pagado. Si el problema es que hay que usar dinero para todo. Claro, eso es una de las grandes trampas, ¿verdad? Pero mira, te digo una cosa, igual si nos encontramos en una situación en la que has heredado o te ha ido muy bien todo, no tienes esos resortes que te hacen buscar, reflexionar, indagar, elevarte espiritualmente. Y eso, en definitiva, es de lo que se trata, porque el mundo físico es muy poco tiempo y somos eternos en el espíritu. Mucho tiempo pasamos también en el astral. Ya hablaremos un día de todos estos tejemanejes, pero eso es realmente lo importante. Y el astral está lleno de trampas, que si no te elevas lo suficiente aquí, da igual el dinero que hayas conseguido, te vas a ir a un mundo súper feo. Y ahí sí que vas a sufrir durante mucho y un largo tiempo. Pero bueno, eso ya es otra historia, otro día hablamos de eso. Yo te agradezco infinito que nos hayas iluminado con ese mapa mental fabuloso que siempre te trabajas tantísimo. Creo que hay que darte el reconocimiento que tienes, es mucho esfuerzo, mucho tiempo lo que le dedicas a exponer, a desmembrar estos temas tan importantes para comprenderlos en su profundidad y para darnos las soluciones, que en definitiva es de lo que se trata, porque de nada sirve ir compartiendo por ahí una y otra vez, como hacen muchas personas, que yo entiendo que el tema les afecta, ¿verdad? Pero lo único que hacen es pues ponernos de más mala leche a todos por ver todas las barbaridades que pasan, ¿no? Lo importante es tomar conciencia de que eso es así. Ya está, ya lo sabemos, pues vamos a cambiar la realidad desde nuestro interior, porque esa es la única forma, desde mi punto de vista, de poder cambiar. Pues muchas gracias a todos. No sé si quieres decir algo más, Jaime.
Que no, que muchas gracias a ti por acogerme siempre en tu canal después de estar en Cuarto Milenio y dejarme contar todo lo que preparo, que yo ya sé que en Cuarto Milenio no lo voy a poder contar todo, lo sé de sobra, pero no quiero ir a un programa como ese donde te ve tanta gente y no estar preparado para tener claro todos los ángulos. Otra cosa es lo que me dé tiempo a decir o lo que luego en el montaje ellos consideren que cabe o no cabe, ¿no? Pero yo quiero estar convencido de que tengo el mapa claro y además para no perderme, porque allí en las discusiones que entramos es muy fácil Claro. salir de onda, ¿no? Pues yo vuelvo, miro mi mapa y sé dónde estoy y dónde no estoy. Y luego puedo ampliar sobre ese mapa. Y dentro de 6 años puedo volver a hablar contigo de lo mismo sacando el mapa. Mientras que si tomo apuntes de otra manera, yo dentro de 3 días no me acuerdo de nada, no soy capaz de repetirlo. Así que es una forma, todo esto no me lo he inventado yo, es de un libro que se llama Mapas Mentales y que esta forma funciona muy parecida a cómo funcionan las neuronas. Por eso es adecuado e interesante que la gente haga esto con todo lo que pueda. Tendríamos la vida todos mucho más clara. Sí, sí, totalmente. A mí me encantan tus mapas mentales. Pero yo quiero agradecer también a Cuarto Milenio que te haya llevado al programa, Jaime, porque te echaba de menos. Yo no sé los demás, pero a mí las mesas del debate sin ti, como que me falta algo. ¿Qué quieres que te diga, no? Así que, bueno, desde aquí, si me escucha Iker Jiménez y todo su equipo, que muchas gracias por llevarte al programa y que espero que cuenten contigo mucho más porque eres de lo más valioso en este tipo de debates, en este tipo de temas y de asuntos a tratar. Gracias a todos por seguirnos y ya sabes, Jaime, que esta es tu casa. En Cuarto Milenio, cada vez que te llamen o cada vez que tú quieras exponer algo, hablar de alguna cosa, las puertas abiertas para ti. Un beso a todos. Feliz fin de semana. Chao. Beso, chao.